Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de Juan, que es un paciente de 65 años de edad. Déjenme sacar esto de acá. Eh, Acude raramente, lo que no pasa en general, son muy pocas personas que lo hacen, a un chequeo anual sin presentar ningún síntoma, ¿no? Dice nada más que se quiere revisar una vez al año, que es como hacerlo. Entonces, durante todo el examen que le realiza de pies a cabeza, pues por la edad, su médico decide realizar un tamizaje para cáncer de próstata debido a los factores de riesgo que encontró en Juan. ¿Qué factores encontró él? Pues en sus antecedentes familiares refiere que su padre tuvo cáncer de próstata, pero le diagnosticaron a los 70 años. Se determinó que tiene un estilo de vida sedentario y que su dieta principalmente está basado en grasas. Pues encontró la edad, ¿no? 65 años y los antecedentes familiares de cáncer de próstata y el estilo de vida sedentario y dieta poco saludable. Entonces, ¿qué estudios de tamizaje solicitó su médico a Juan? Le pidió el antígeno prostático específico, donde le salió en 6.5, que está arriba del rango normal para el laboratorio. Durante el examen físico, al tacto rectal, le encontró una próstata ligeramente aumentada de tamaño, pero no tenía ningún tipo de nódulo que se palpara, ¿no? ¿Qué estudios complementarios le solicitó después de ese antígeno? Pues repitió el antígeno prostático en aproximadamente 2 semanas y confirma que el nivel está elevado. Luego le pide una resonancia magnética que es específica para próstata, para evaluar si hay algún tipo de lesión sospechosa y si hubiera un tipo de lesión sospechosa que sí la encontraron, pues una biopsia guiada por ultrasonido para confirmar o no la presencia de tumoración maligna. El resultado de la biopsia de Juan nos reveló que tiene un adenocarcinoma de próstata en 2 de las 12 muestras con un puntaje de Gleason de 7, indicando con este puntaje que es un cáncer de riesgo intermedio. ¿Cuál fue la conducta que se dio con Juan? Pues fue referido a un urólogo oncólogo para discutir las diversas opciones de tratamiento que podían incluir desde una vigilancia activa, entrar a cirugía para la prostatectomía versus radioterapia y de acuerdo a lo que salga, pues terapia hormonal. Todo esto dependiendo del estado de salud en general de Juan y también de las preferencias del paciente. Bueno, vamos a ver ahora, de acuerdo a este caso clínico, la clase de hoy es cáncer de próstata. Vamos a ver la epidemiología, los factores de riesgo, cuáles son las principales vías de carcinogénesis y moleculares. Vamos a hablar un poco de los estudios de tamizaje que se utilizan, los signos y síntomas que pueden producir esta enfermedad y los métodos para realizar el diagnóstico y vamos a mencionar las diferentes opciones de tratamiento de acuerdo a la enfermedad. Bueno, de acuerdo a Globocan a nivel mundial, vamos a ver que el cáncer de próstata, como ven en incidencia, ocupa el cuarto lugar y en mortalidad ocupa el séptimo lugar a nivel mundial, del séptimo al octavo lugar, ¿no? Si lo vemos, en nuestro país, vamos a ver que el cáncer de próstata, tomando en cuenta ambos sexos, representa el segundo en frecuencia después del cáncer cervicuterino, que por supuesto es en las mujeres. Vamos a ver que la incidencia es el que ocupa el segundo lugar y la mortalidad también el segundo lugar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Indudablemente la edad es uno de los principales factores de riesgo. Si vemos en este cuadro, vamos a ver que a medida que aumenta la edad, la probabilidad en porcentaje es mayor. Y vamos a ver que esto aproximadamente aumenta, tiene un pico mayor, si quieren, a partir
partir de los 60 años, que puede llegar hasta un 70, incluso miren, entre los 70 80 años, puede llegar a un 80%. Es más, hubo un estudio por ahí donde realizaron así como análisis de los cadáveres de varios pacientes donde se les encontró cáncer de próstata y los pacientes se murieron por otra cosa, ¿no? Entonces, incluso hay pacientes que se mueren sin saber que tienen cáncer de próstata, ¿no? Es muy raro encontrarlo antes de los 40 años, pero sí hay que tomarlo en cuenta si se encuentra antecedentes familiares donde hayan tenido cáncer de próstata a edades tempranas o varios miembros de la familia hayan tenido esta enfermedad, porque probablemente nos encontremos con un cáncer de próstata de tipo hereditario, ¿no? Entonces, la historia familiar, pues es bien importante como en todo lo que hemos visto hasta ahora. La obesidad, por otro lado, también ya ha sido relacionada con cáncer de próstata. Por un incremento en el índice de masa corporal de 5, por cada incremento de 5, pues aumenta hasta un 5% de cáncer de riesgo de cáncer de próstata localizado y hasta un 12% de riesgo para cáncer de próstata avanzado, ¿no? Otro de los factores de riesgo es la raza, que se ha visto y se ha estudiado y se ha visto en varios estudios internacionales que es mucho más frecuente en los hombres de raza negra que en los blancos, ¿no? La edad de presentación en los hombres afroamericanos también puede ser menor. Hemos dicho que la incidencia está entre los 60, 65, pero probablemente los hombres afroamericanos pueden presentarse con mayor incidencia en los 50, ¿no? Eh, Recalcando los factores genéticos y hereditarios, hay que tomarlos en cuenta en esta enfermedad, especialmente cuando hay tres o más familiares de primer grado, ¿no? O al menos tres casos en familiares de primero y segundo grado, o dos familiares de primer grado, pero donde el antecedente de haber tenido la enfermedad sea cuando hayan tenido menos de 55 años de edad, ¿no? También ya se han descrito factores de transcripción, genes que están relacionados con el desarrollo de cáncer de próstata que se encuentran principalmente en el brazo largo del cromosoma 17, ¿no? Y aquí lo vemos un poco por riesgos relativos, de acuerdo al número de familiares y mutaciones. Podemos ver que con un familiar el riesgo relativo es de 2, pero miren que a medida que aumenta el número de familiares, que puede llegar con 3 familiares hasta 11 veces la probabilidad. Es decir, que si un hombre tiene en su familia 3 familiares o más que hayan tenido cáncer de próstata independientemente de la edad, su probabilidad de tener la enfermedad es hasta 11 veces, ¿no? Las mutaciones BRCA1, BRCA2 también están relacionados con cáncer de próstata hereditario. Esto lo vamos a ver mucho más a detalle en cáncer de ovario, pero el BRCA1 y BRCA2 son genes también que participan en la reparación del DNA y se ha visto que también participan en el desarrollo de algunos tipos de cáncer de próstata. Y pueden ver que cuando tienen BRCA2, la probabilidad de tener esta enfermedad es 4.7 veces más. Pero además, ya hay medicamentos dirigidos, de hecho son tabletas, que están dirigidos a la mutación de BRCA1 y BRCA2, ¿no? Si pueden ver prostatitis crónica también te aumenta y algunas enfermedades de transmisión sexual también pueden aumentar el riesgo de la enfermedad. En cuanto a la dieta, es uno de los tumores donde sí se ha visto la relación en estudios observacionales con la dieta, ¿no? Que principalmente la dieta alta en grasa, este consumo de grandes cantidades de ciertos tipos de ácidos, como el alfa-linolénico. Entonces, esta combinación con carnes rojas, como la que vimos en cáncer de colon, se ha visto que podría aumentar las probabilidades de tener este tipo de enfermedad. Ahora, pues tenemos que recordar, a grosso modo, pues la anatomía, a grosso modo, de la próstata, ¿no? Recordarán que pesa aproximadamente entre 20 y 25 gramos en promedio, tamaño 3 por 4 por 2.5, ¿no? Se encuentra por debajo de la vejiga y algo que nos interesa bastante, pues las zonas desde el punto de vista histológico que conforman la próstata, ¿no? Si ustedes
Recuerdan, tiene una zona central, una zona de transición y una zona periférica. De hecho, el cáncer de próstata hasta en el 80% se encuentra en la zona periférica y es por eso que el tacto rectal sirve, porque la mayoría de los cánceres de próstata se encuentran en la zona periférica de la próstata y pueden ser palpados en el momento del examen del tacto rectal, ¿no? En segundo lugar están las zonas de transición, que están en un 20%, y también este es el sitio donde más se desarrolla la otra enfermedad más frecuente de la próstata, que es la hiperplasia prostática, ¿no? En la zona de transición. Y en la zona central, pues es la menos probable, 5%, pero sí hay, ¿no? Entonces, el lugar más frecuente de cáncer de próstata siempre es la zona periférica, ¿no? Ahora, desde el punto de vista histológico, hasta el 98% son del tipo adenocarcinoma, ¿no? Es el más frecuente. Por supuesto, existen, como en todos los tumores que hemos visto, cánceres de próstata mucho más raros, como el de células pequeñas, de hecho son más agresivos, el de células transicionales, tumores mesenquimatosos, de hecho sí hay sarcomas de cáncer de próstata, hay linfomas de cáncer de próstata, hay leucemias, rarísimos, pero hay. Por eso, como les digo, el diagnóstico en la mayoría de los tumores malignos sí o sí es con biopsia, ¿no? Ahora, un resumen de la carcinogénesis, donde vamos a ver en este gráfico que nos explica muy bien las diferentes alteraciones genéticas y cambios del epitelio que pasa el epitelio normal de la próstata hasta convertirse en cáncer, ¿no? Y no solamente en un cáncer localizado, sino también un cáncer localmente avanzado y metastásico, que vamos a ver que en cada uno de ellos participan diferentes genes. Por ejemplo, vamos a ver que no pasa directamente de un epitelio normal al cáncer, ¿no? Primero hace un cambio de tipo inflamatorio atrófico, luego vienen las famosas neoplasias intraepiteliales prostáticas. De ahí, si continúan con los agentes agresivos y los factores de riesgo, recién pasa a un cáncer de próstata localizado y luego a un cáncer de próstata metastásico que primero es sensible a la castración y luego es resistente. Y vamos a ver que todos estos cambios, hablando del adenocarcinoma de próstata, pues es de forma lenta. Al igual que pasa con el cáncer de cuello uterino, como vamos a ver en la parte de tumores ginecológicos, este tipo de tumores tienen un crecimiento lento. Por eso también es que las pruebas de tamizaje, en este caso lo que es el antígeno prostático y el examen físico, al igual que lo que pasa en el Papa Nicolás, son pruebas que funcionan porque son tumores lentos, tienes tiempo para detectarlos en etapas, si no son tempranas, por lo menos localmente avanzadas, ¿no? Aquí vemos otra vez el resumen del epitelio normal hasta lo que es el cáncer de próstata avanzado. Vamos a ver que en el epitelio normal, a los primeros cambios inflamatorios tipo atróficos, hay genes como genes germinales, MCR1 es uno de los principales, y también te muestra cuáles son los cromosomas y las alteraciones cromosómicas que participan en cada uno de los pasos. De hecho, en algunos de estos pérdidas o alteraciones moleculares, también ya se tienen medicamentos dirigidos para cada uno de ellos, ¿no? Ahora, algo muy importante del adenocarcinoma de próstata es uno de los tumores por excelencia que son dependientes de las hormonas, en este caso de las hormonas masculinas. Aquí tienen que recordar sus conocimientos básicos de fisiología, de endocrinología, que ustedes los tienen mucho más frescos, donde todo empieza, ¿no? En el hipotálamo, la hipófisis, y libera en el caso del hombre, pues también tiene folículo estimulante, luteinizante, y finalmente, pues uno de sus blancos son los testículos y otro de los blancos pues son las suprarrenales, ¿no? Y en los testículos, pues tenemos la producción de testosterona, donde recordarán que la forma activa de la testosterona es la dihidrotestosterona, que finalmente va a ir a los receptores que se encuentran en la
en el núcleo que finalmente van a activar la proliferación celular, ¿no? Y esta dihidrotestosterona no solamente viene de los testículos, también una parte son producidos dentro de las suprarrenales, ¿no? Entonces, como ven aquí en el gráfico que está en amarillito, la producción de estas hormonas masculinas son de dos lugares principales, no solo los testículos, también las suprarrenales. Y de hecho, en la antigüedad, cuando no se tenían los tratamientos que tenemos actualmente, se utilizaban inhibidores que fueran contra las glándulas suprarrenales, ¿no? Y a veces hacían suprarrenalectomías como parte del tratamiento que actualmente ya no se hace, porque cosas menos invasivas y más efectivas, ¿no? Entonces, podemos actuar en cualquiera de los ejes como tratamiento del cáncer de próstata. Podemos actuar con agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Todas estas son inyecciones que pueden ser subcutáneas o intramusculares, leuprolina, goserelina, triptorelina, buserelina. En Bolivia creo que tenemos todas, excepto la última, pero tenemos triptorelina, goserelina, leuprolide, ¿no? Luego también tenemos los antagonistas, o sea, hay agonistas y hay antagonistas de la hormona liberadora de gonatrofina, como de Garalix, Regulix, ¿no? Entonces, y tenemos finalmente los que bloquean los receptores de andrógenos, en este caso los receptores de hidrotestosterona, que son tabletas, bicalutamida, flutamida, nilatumida, ¿no? Y tenemos los más modernos que inhiben de forma más selectiva los receptores de los andrógenos con menos efectos secundarios que se conocen de segunda generación, como el que más se utiliza y tenemos también en Bolivia es ensalutamida, ¿no? Y aquí resumimos el eje nuevamente, todo empieza en el hipotálamo, es bueno recordarlo, porque el tratamiento de primera línea para el tratamiento de cáncer de próstata es bloqueo hormonal, porque ustedes están viendo que todo esto tiene un desequilibrio en las hormonas para lo que es la proliferación descontrolada de las células, ¿no? Entonces, otra vez, hormona liberadora de gonadotrofinas, puede estimular la ACTH a nivel de las suprarrenales o la hormona luteinizante para los testículos. Y aquí va a estar todas las vías, estos que lo han aprendido en bioquímica de forma muy detallada, que finalmente va a haber la producción de testosterona, dihidrotestosterona, que es lo que se va a unir al receptor de los andrógenos y va a producir la proliferación celular, ¿no? Si vemos a nivel intracelular, qué es lo que pasa una vez que la testosterona se produce, traspasa la barrera de la membrana extracelular, se va a convertir la testosterona en la forma activa, que es la dihidrotestosterona, y se va a unir a los receptores de andrógenos que se encuentran primero en el citoplasma y finalmente van a entrar al núcleo donde van a activar la transcripción de genes para la proliferación celular, ¿no? Entonces, ya en estos lugares ya se pueden ver blancos endocrinos donde se puede bloquear esta producción de hormonas que va a ser parte del tratamiento de cáncer de próstata, ¿no? Ahí nuevamente tenemos los agonistas y los antagonistas de la hormona liberadora, los antiandrógenos esteroideos y no esteroideos que bloquean los receptores y los que inhiben la unión de la dihidrotestosterona a los receptores de andrógenos. ¿Ok? Hablando ahora un poco del tamizaje, el tamizaje recuerden que es el objetivo es detectar la enfermedad en etapas tempranas en la población de riesgo y esto va a incrementar las probabilidades de curación si se encuentran en etapas tempranas y esto va a aumentar la supervivencia del paciente, ¿no? Ha habido muchas controversias de a quiénes realizar, a quiénes no realizar, incluso ha habido estudios donde te decía que realizar el tamizaje a pacientes que no están en factores de riesgo podría aumentar su mortalidad por las complicaciones de realizar estudios que probablemente no los necesiten. Pero bueno, finalmente las organizaciones internacionales expertas ya nos dan recomendaciones. Tenemos aquí tres. Tenemos la Asociación Americana de Urólogos, la Asociación Americana de Oncólogos y la Asociación de Epidemiología Americana, ¿no? Aquí los tres te dicen que tiene que ser una decisión compartida entre el médico y el paciente. Entonces tienen que platicarlo y ver por qué
le convendría hacerse los métodos de tamizaje. ¿Qué factores de riesgo encontraste en el interrogatorio, en el examen físico, en los antecedentes familiares? Y plantearle al paciente por qué le convendría hacer los métodos de tamizaje, ¿no? Entonces, una vez que se pone de acuerdo y deciden que sí es conveniente hacer el tamizaje, pues aquí hay un poco de controversia en cuanto a las edades. De acuerdo a la epidemiología hemos visto que pues la mayor incidencia estaba, digamos, el mayor porcentaje de los 60 para arriba, pero si ustedes recuerdan la tabla a partir de los 50, pues eso ya iba subiendo el porcentaje. Entonces, aquí te dice que la Asociación Americana de Oncólogos, que sea a partir de los 50 y de los 40 o 45, si ya tienen antecedentes familiares, ¿no? En cambio, los de la Asociación de Urología Americana son un poco más estrictos. Ya te dicen que sea a partir de los 40, ¿no? Independientemente si tiene o no tiene. Ellos dicen a todos, ¿no? Y luego te dice hasta cuándo hay que hacerlos, ¿no? La Asociación de Urólogos te dice si la expectativa es menor a 10 años del paciente, pues ya no tienes que hacerlo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, no tienen ninguna controversia con la asociación de oncólogos, ¿no? ¿Qué estudios? Aquí te dice, los urólogos tienes que hacerles PSA y tacto, ¿no? Y aquí te dice PCA y te dice que el tacto es opcional, ¿no? Aquí no te dice que es opcional, aquí son los dos. Y aquí los oncólogos te dicen pueden ser opcionales, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Te dice que puede ser de forma anual, o posiblemente menos, puede ser cada 2 años si el paciente es más joven, ¿no? Aquí te dice que sí sea anual, pero puede ser cada año, especialmente si la PCA ha incrementado menos de 2,5 del valor normal, ¿no? Y también te dan los criterios a quienes tienes que hacerles biopsia, ¿no? Por ejemplo, acá si encuentran alguna alteración y tienen historia familiar, es decir, factores de riesgo, la PCA está elevada, su velocidad de aumento está elevada, encontraron alteraciones en el tacto rectal, pues sí, se debe hacer biopsia, ¿no? Aquí sí es un poco más, aquí son más conservadores, ¿no? Aquí te dice que el PCA ya te da un número, ¿no? Te dice más de 4, si hay un tacto solamente anormal y si tienen factores de riesgo, ¿no? En general, tal vez aquí tienen un poco más de razón los urólogos, porque no te dan un valor, porque vamos, bueno, esto ya es un poco más de especialidad, pero a todos como médicos generales nos enseñan por el laboratorio, si el PCA está más de 4, pues ya es anormal, ¿no? Pero si van a más a detalle, no es tanto así, sino que el valor normal del PCA se interpreta de acuerdo a la edad. Por ejemplo, un paciente de unos 80, por ejemplo, su PCA puede ser normal, uno de 6, no es anormal. Entonces, también hay una tabla de valores de PCA normales de acuerdo a la edad y también de acuerdo a la velocidad de cambio en un año. Si aumenta más de 2,5 veces de lo que tuvo en el año anterior, aunque esté dentro del rango normal, ya se considera que ese valor debe ser estudiado y probablemente ser una biopsia. Como por ejemplo, el año pasado tenía 2 y el valor de laboratorio te dice, bueno, 1, y el valor de laboratorio te dice que es de 2 a 4 y al siguiente año tiene 2,5, aunque está dentro del valor normal, incrementó ese valor de un año a otro, se considera anormal, ¿no? Entonces, probablemente en esto de interpretar los valores del antígeno prostático, tengan un poco más de razón los urólogos, que de hecho en antígeno prostático, pues ellos son más expertos, ¿no? A ver. Aquí es la tabla de lo que es el antígeno prostático, es una glucoproteína que se secreta principalmente en la próstata, es próstata específico, pero no es cáncer específico. ¿Qué quiere decir eso? Que pues no hay otro lugar donde se produzca antígeno prostático más que en la próstata, o sea, no hay otro órgano, o sea, es propio de la próstata, es específico de este órgano, pero no es específico de cáncer porque se puede elevar por otras causas. Se puede elevar por una infección, se puede elevar por una hiperplasia prostática, entonces debe ser interpretado en el contexto clínico y los síntomas de cada paciente, ¿no?
Y esta es la evolución natural del cáncer de próstata. De hecho, para nosotros esta tabla es muy importante porque aquí van a ver que tienen tres tipos de evoluciones el cáncer de próstata, que la mayoría lo hace en años, porque como les decía, tiene un crecimiento lento. Y de acuerdo a esas etapas de la evolución de cáncer de próstata, damos manejo, ¿no? Vamos a ver que Vamos a ver que en las primeras etapas, déjeme poner el cursor, el puntero, vamos a ver que el tumor, aquí tenemos el epitelio normal, generalmente cuando están en etapas localizadas, que son los primeros tres gráficos, van a ver que el tumor está aquí, no, aquí el epitelio está normal. Vamos a ver que aquí ya es una neoplasia intraepitelial prostática y aquí ya ha invadido, pero todavía está localizada solo en la próstata. En esta etapa localizada y localmente avanzada, cuando ya compromete ganglios, la mayoría son hormonos sensibles. Es decir, sabemos que su primera alimento de este tumor son las hormonas masculinas, pero también sabemos que el tratamiento en esta etapa principalmente va a ser el bloqueo hormonal, es decir, castrar al paciente de forma bioquímica con tabletas que van a inhibir la producción de las hormonas masculinas. Entonces, él dice que el cáncer de próstata es hormonosensible y ahí nosotros medimos niveles de testosterona, principalmente para ver que esté produciendo testosterona y también medimos antígeno prostático, ¿no? Luego de eso viene la etapa donde el paciente, después de localmente avanzada, puede convertirse en metastásico, ¿no? Y dentro de lo que es el cáncer de próstata metastásico, tenemos dos grupos. Tenemos el cáncer de próstata resistente a la castración y sensible a la castración. Entonces, una vez que el paciente se convierte en cáncer de próstata resistente a la castración, pues su pronóstico es muy malo. La verdad, mientras sea sensible, ya sea en etapa localizada o en etapa avanzada, la verdad, el pronóstico generalmente es mucho mejor que cuando se convierte en resistente a la castración, ¿no? Entonces, aquí también tenemos en esta tabla donde nos muestra que la enfermedad puede ser curable cuando es sensible a la castración y también nos muestra los diferentes genes que están involucrados cuando se encuentra en esta etapa, que son diferentes a los genes que se encuentran alterados cuando el paciente es resistente a la castración. Generalmente aquí ya la enfermedad es incurable. Ahora, ¿cuál es la clínica de este tipo de tumor? Pues hay síntomas que son así bastante comunes, que a veces se pueden confundir con síntomas de una infección urinaria, frecuencia urinaria, sensación de vaciamiento incompleto, pero ya cuando el tumor y la próstata están muy aumentada de tamaño, pues ya va a haber síntomas más notorios como nocturia, disminución de la fuerza del chorro de la orina, urgencia urinaria, ¿no? Que son los síntomas más comunes. Entonces el paciente, pues una vez que ya tiene estos síntomas que ya son a veces intolerables, lo ideal es cuando no tuviera síntomas, pero aunque tuvieran síntomas leves, moderados, sería lo ideal que vayan, porque cuando ya hay síntomas bastante intensos, pues podríamos ya que como ser el dolor de espalda, que nos estaría hablando ya de una metástasis ósea, pues generalmente ya estamos frente a etapas avanzadas, ¿no? Y generalmente, como le pasó a Juan, pues hacen una historia completa, revisión de pies a cabeza, pero hablando específicamente de cáncer de próstata, lo ideal pues es hacer el tacto rectal, ¿no? La biopsia, como hemos visto hasta ahora en la mayoría de los tumores, es cuando se realiza, es cuando con lo que se realiza el diagnóstico definitivo de esta enfermedad. Lo hacemos en pacientes que por lo menos tienen una expectativa de vida más de 5 años, porque bueno, si hacemos un paréntesis, un paciente de 85, 90 años, con un mal estado funcional, con muchas comorbilidades, probablemente el riesgo va a ser mayor que el beneficio de la biopsia y probablemente la mortalidad del paciente va a ser más por las comorbilidades que tenga que el propio cáncer de próstata, que sabemos que tiene una evolución muy lenta
y que probablemente ese no le va a causar mayor problema. Entonces, por eso también en esta enfermedad tomamos muy en cuenta lo que es la expectativa de vida, el estado funcional del paciente, ¿no? Entonces, lo que les decía, que el antígeno prostático está encima del rango para el corte de la edad. Si es cierto que en los laboratorios te dan de 0 a 4 nanogramos por decilitro, eso se debe interpretar para el corte del rango de la edad, ¿no? Entonces, no es para todos igual. Dicen, ay, no, yo tengo dos y uno tiene 40 años y el otro tiene 80 años, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay una tabla donde te dice cuáles son los valores normales de acuerdo a los rangos de edades, ¿no? O si encuentras algún tipo de anomalía en el tacto rectal. No, la biopsia puede tener dos vías por donde la realizan. La mayoría de esto lo realizan los urólogos, también lo pueden realizar los, los imagenólogos que tienen entrenamiento para hacer biopsias. Hay el transrectal y el transperineal, que puede ser también guiado por ultrasonido, por tomografía. La mayoría lo hacen guiado por ultrasonido, ¿no? Y las biopsias, pues como verán, también no es picarle pues donde quieran, hay diferentes protocolos donde igual se hace un mapa de la próstata y se toman sistemáticamente 12 cilindros, ¿no? 5 regiones, doble sectante, hay dos, donde pueden ser de esta manera o de esta manera. Entonces, tienen los urólogos, oncólogos o los imagenólogos que están entrenados para tomar esta biopsia, el número mínimo es de 12, ¿no? Entonces, tiene que tener 12. Entonces, cuando te toman y te traen solo un cilindro y le tomaron al azar de donde quisieran, esa no es una buena biopsia, ¿no? No es valorable. Algo que nos van a reportar en las biopsias de cáncer de próstata es la puntuación de Gleason. ¿Qué es la puntuación de Gleason? La van a ver mucho en las biopsias. Si tenemos aquí el epitelio normal de la glándula prostática, aquí se divide, van a ver que cuando está bien diferenciado, a pobremente diferenciado, a lo más oscuro le va a dar puntajes, ¿no? Le dan uno si las glándulas de la próstata están completamente uniformes, dos si hay más estroma, tres si hay datos infiltrativos, cuatro si las glándulas son irregulares y cinco si están totalmente irregulares, ¿no? Y de acuerdo a esto lo van a estratificar en 5 grupos de riesgo. Estos 5 grupos de riesgo son muy importantes para el momento de tomar decisiones en el tratamiento y también para el pronóstico. Cuando vean cáncer de próstata, siempre va a estar acompañado en el diagnóstico del grupo de riesgo al que pertenece. Puede ser cáncer, adenocarcinoma. Es que ahorita entonces, les decía que cuando ustedes vean el diagnóstico de cáncer de próstata, además además del tipo, va a estar acompañado, bueno, esto pues lo damos los oncólogos, va a estar acompañado del grupo de riesgo al que pertenece, ¿no? Y este grupo de riesgo son 5 y van a ver que a medida que va aumentando del 1 al 5, siempre el 5 va a ser de peor pronóstico. Algo que uno de los más frecuentes son estos grupos, el grupo 2 y el grupo 3. Si ambos, ustedes pueden observar que ambos nos dan una puntuación de 7, pero no es lo mismo el 3 más 4 que el 4 más 3. ¿Cuál es de peor pronóstico? El 4 más 3, porque pertenece al grupo de riesgo 3 y vamos a ver que aquí las células están mucho más desdiferenciadas. Entonces, aunque tengan el puntaje de Gleason 7, hay que fijarnos si es un 3 más 4 o es un 4 más 3,
porque no es lo mismo en cuanto a pronóstico, ¿no? Y aquí van a ver la definición de cada uno de los grupos, pero en general los de peores grupos generalmente van del 3, el 4 y el 5. Y en el reporte de patología, pues nos da más o menos estos datos, ¿no? Nos van a dar si hay tumor o no hay tumor. ¿Qué sistema de Gleason? Bueno, es lo que nos debería dar un buen patólogo, ¿no? Que está entrenado para hacer este tipo de reportes, ¿no? El lado, la ubicación, el volumen del tumor, si hay invasión perineural, extensión extracapsular, si hay presencia de un subtipo especial, como por ejemplo un sarcoma, que podría serlo de peor pronóstico, ¿no? Entonces, todos estos datos para nosotros, los oncólogos, son muy importantes porque son datos de riesgo si están presentes y nos dice que necesitan tratamientos adicionales, uno o combinación de varios, pues en el caso de etapas tempranas, para disminuir la probabilidad de que les regrese, ¿no? ¿Qué estudios de imagen utilizamos en este tipo de tumor? Bueno, aquí entra el gamagrama óseo. El gamagrama óseo tiene bastante importancia en este tumor porque uno de los sitios más frecuentes de metástasis, si no es que el más frecuente, es el hueso, ¿no? Y el hueso, pero no se pide a todos de cajón. ¿A quiénes se pide? Aquellos que tengan un antígeno prostático más de 10, pero sean un T1, o un T2 con un antígeno prostático más de 20. Si ya vemos más de 20, este sí o sí se debe hacer un gamagrama óseo. Que en el reporte de patología te digan que es un Gleason más de 8, ¿no? O sea, un grupo 4 o 5 de riesgo. Que tenga un tamaño ya de T3 o T4 independientemente del antígeno prostático. Que tenga la fosfatasa alcalina elevada o que tenga síntomas óseos, ¿no? De hecho, en la revisión por aparatos y sistemas, cuando ya nos entrevistamos con estos pacientes que traen el reporte de patología con cáncer de próstata, pues tenemos que dirigidamente preguntarle estos síntomas porque sabemos que uno de los principales lugares pues es el hueso. Entonces, a esto se les hace el gamagrama óseo, ¿no? La tomografía con contraste, tórax, abdomen y pelvis es también muy bueno para valorar o no presencia de metástasis a distancia, que además del hueso podría ser pulmón, podría ser hígado o ganglios, ¿no? Resonancia magnética principalmente cuando queremos valorar la pelvis, especialmente en aquellos tumores que son localizados y que estamos pensando que van a entrar a cirugía, pues es importante determinar o no la presencia de ganglios regionales afectados o de órganos, invasiones como la vejiga, que haría una contraindicación, ¿no? Para que entre a cirugía. Y por supuesto, el PET-CT. En este caso, aquí está el PET-CT con FDG, pero ya tenemos otro tipo de PETs para próstata, que son específicos para próstata, como es PSMA, que es dirigido contra los receptores para próstata, ¿no? Entonces, este PET-CT, pues no tenemos en el país, es específico para próstata, pero el PET-CT con FDG también tiene buena sensibilidad y especificidad para ver si hay enfermedad a distancia. La tapificación es por el sistema de TNM, ¿no? El T va a ser de acuerdo al tamaño del tumor. Miren aquí, el T1A y el T1B son tumores que están muy pequeños, que abordan menos del 5% del tejido prostático. El T1 no, ni se palpan, ¿no? Ni se palpan. De hecho, estos pueden solamente elevarte el antígeno prostático. De hecho, es acá, ¿no? Donde puedes atrapar con el tamizaje, ¿no? Estos que no te dan síntomas, ¿no? Y a medida que ya que va creciendo el tumor, hemos dicho que el lugar más frecuente es en la periferia, de hecho un T2 y es palpable. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces el tacto rectal y ya palpas un tumor, mínimo es un T2, ¿no? Mínimo. Con eso ya palpas y es mínimo es un T2. Y a medida pues que va invadiendo otros órganos como las vesículas seminales, pues va aumentando, ¿no? Esto es de acuerdo al tamaño, T3, T4, cuando ya invade órganos vecinos como la vejiga,
músculos de la pelvis, el recto, y los ganglios regionales, pues son los ganglios de la pelvis, ¿no? Los ganglios que pertenecen a la próstata son los ganglios de la pelvis, ¿no? Estos son los grupos de riesgo con los Gleason que hemos mencionado previamente. Y esto es también el TNM, pero una vez que se ha operado, la primera era clínica solamente con el tacto, pero esto es cuando ya nos dan el reporte de patología de toda la próstata, lo mismo los ganglios evaluados y los lugares de metástasis. Como les he dicho, el hueso es el más frecuente hasta en el 90% de los casos. Luego viene pulmón y en segundo lugar viene hígado. También pueden ser otros órganos, pero estos son los tres más frecuentes. Y aquí están las diferentes etapas que se dividen en etapas localizadas, que son las etapas 1 y 2, pero dependiendo al nivel del antígeno prostático, están los grupos de riesgo que hemos mencionado al inicio por el Gleason, ¿no? Tenemos las etapas localmente avanzadas, que son todas las etapas 3, que también hay, la mayoría son de riesgo alto, y tenemos las etapas metastásicas. Y esta es el resumen de la historia natural del cáncer de próstata en las diferentes etapas de la enfermedad. En general, la parte localizada, asintomática, lo ven la mayoría los urólogos, ¿no? Cuando se diagnostican en etapas tempranas, es como propio de los urólogos oncólogos, de preferencia, y aquí están generalmente la mayoría asintomáticos, ¿no? Aquí son tratamientos locales, cirugía, radioterapia, si necesita bloqueo hormonal, diferentes tipos de bloqueo hormonal, y bueno, si pasa esto, progresa y se vuelven sintomáticos, generalmente ya esto es un campo de nosotros, ¿no? De los oncólogos médicos. Y aquí también tenemos que están los no metastásicos y los metastásicos generalmente, pues es más de los oncólogos, ¿no? Cuando son hormonos sensibles y localizados, los manejan de cierta manera los urólogos, ¿no? Pero una vez que son metastásicos o metastásicos y resistentes a la castración, pues eso ya es propio del oncólogo, ¿no? Y esta es una clasificación de los grupos de riesgo, de acuerdo a de Amico, es una de las más clásicas, donde toma en cuenta tres cosas. El nivel del antígeno prostático al diagnóstico, el Gleason de la biopsia y el tamaño del tumor, ¿no? De bajo riesgo, riesgo intermedio es de 10 a 20, alto riesgo más de 20, Gleason, si ven menos de 6 se considera de riesgo bajo, intermedio es el Gleason 7 y alto riesgo Gleason 8 a 10, ¿no? Entonces, y aquí también nos va a dar una tabla que de acuerdo al riesgo que se tiene va a tener la afectación de diferentes órganos, ¿no? Uno de los órganos que mayormente son afectados cuando son de alto riesgo principalmente son los ganglios regionales, pero también todos los órganos que se encuentran en la pelvis alrededor de la próstata, ¿no? Y aquí está resumido otros grupos, aquí está el de Amico, el que les acabo de decir, que es el que más se utiliza y se ha utilizado desde hace muchos años, pero ya la Sociedad Americana de Oncología, la Europea y la de Radioterapia también han hecho sus grupos de riesgo. Incluso la Sociedad de Oncología Americana no solamente va de riesgo bajo, sino también hay riesgo muy bajo hasta un riesgo muy alto, ¿no? O sea, son 5 riesgos que tienen. Y estos riesgos, principalmente para la etapa localizada, localmente avanzada, nos sirve para determinar qué tratamiento les vamos a dar, porque los que son riesgos muy, muy bajos, incluso solamente se observan, no se les da ningún tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, para eso se hacen estos grupos de riesgo, para determinar el manejo. Y aquí está el resumen de la NCCN, que son los riesgos bajo, muy bajo, intermedio, alto, muy alto. Incluso te dice qué estudios debes pedir de acuerdo a los riesgos, ¿no? Y los tratamientos se da de acuerdo a si la localización de la próstata, la etapa y los grupos de riesgo. Entonces, si es una cáncer de próstata localizada, aquí tenemos los 3 grupos de riesgo, ¿no? El grupo bajo, donde les decía que podía ser
incluso en algunos casos solo vigilancia, en algunos radioterapia, en algunos la cirugía y después observarlos, ¿no? Aquí en la radioterapia, aquí en la cirugía, pues va a depender de las características de cada paciente y también de sus preferencias. Hay que explicarle con qué efectos secundarios quiere lidiar, ¿no? Entonces algo bastante complejo en el momento de decidirlo, ¿no? A quiénes solamente vas a vigilarlos. Lo mismo pasa con los de riesgo intermedio y dentro del riesgo intermedio incluso ya hay subdivisiones de riesgo intermedio bajo y riesgo intermedio bajo, alto, perdón. Y en cada uno de ellos puede haber combinaciones. Incluso ya van a ver que el de riesgo intermedio alto y el alto ya se les da sí o sí radioterapia con o sin bloqueo hormonal, ¿no? Y bueno, luego nos pasamos según la historia de la enfermedad a la etapa metastásica, ¿no? Aquí tenemos, perdón, la etapa no metastásica, la etapa metastásica, la hormonosensible, la resistente a la castración. En todos, todo el tiempo, damos bloqueo hormonal. No importa si es metastásica hormonosensible o es metastásica resistente a la castración, el bloqueo hormonal siempre va a ser la base del tratamiento. Ahora, si al inicio, mientras estaba localizada, se le dio cirugía, radiación o vigilancia, va a ser dependiente de la elección del oncólogo con el paciente. Y posteriormente, para el bloqueo hormonal se tienen diferentes fármacos. Tenemos estos apalatumida, enzalutamida, abiraterona, que hemos dicho que son los que inhiben los receptores de andrógenos, ¿no? Que pueden actuar en la primera etapa. Luego tenemos otros de segunda generación y cuando ya son resistentes, utilizamos quimioterapia. Y aquí tenemos docetaxel, es uno de los que se ha utilizado desde hace siglos. Cabazitaxel es otro. Y ya tenemos terapia dirigida. Si se acuerdan, los que de la mutación BRCA1, BRCA2 que les mencioné, estos son los medicamentos que se utilizan cuando los pacientes tienen ese tipo de mutaciones, como es olaparib y rucaparib. Y aquí tenemos una línea del tiempo donde más o menos nos muestra todos los medicamentos que se han ido utilizando, pero verán que recién empieza en el 2002 con el ácido zoledrónico, que solamente era un protector o en un endurecedor de huesos, que es lo que utilizamos actualmente, como parte adicional al tratamiento de los que tienen metástasis ósea. Luego viene el docetaxel, o sea, se utilizaba solo quimio. Los primeros años se utilizaban solo quimio y luego recién a partir del 2011 se vio que la terapia hormonal es superior a la quimio y eso tiene pues bastante sentido porque como hemos analizado al inicio de la clase, la base de la carcinogénesis del alimento del tumor es principalmente hormonal, ¿no? Entonces, ya en el 2011 se vieron que los estudios donde comparaba bloqueo hormonal contra quimioterapia, pues dar el bloqueo hormonal y además son tabletas, siempre era mejor que dar primero quimioterapia y la quimioterapia recién pasó a una etapa posterior cuando ya no te responde a las hormonas y son resistentes a la castración, ¿no? Ahora, ¿qué es resistencia a la castración? Generalmente cuando nosotros empezamos este tratamiento, medimos los niveles de testosterona en sangre, niveles de testosterona total, no unida a la proteína ni nada, y generalmente pues esta puede estar más de 50. Para saber que está bien bloqueado con todas las pastillas que damos, debe estar menos de 50. Si el paciente la tiene menos de 50 y a pesar de eso se ve que hay mayor tumor, pues se considera que es resistente a la castración. Tiene menos de 50, pero los antígenos prostáticos se van elevando y cada semana se ve que se eleva más, a pesar de que la testosterona está menos de 50, se considera que es resistente a la castración. O que ya era metastásico, pero a pesar de que la testosterona está menos de 50, aparecen lesiones nuevas, por ejemplo en el hueso, pues también se considera resistente a la castración. Si vemos gráficamente, cuando es sensible, o sea, una célula de próstata o de cáncer de próstata que es sensible a las hormonas, al bloqueo hormonal, una vez que la testosterona ingresa a la célula,
y se convierte a su forma activa, que hemos dicho que es la dihidrotestosterona, y se une a su receptor, entra y pues va a producir la proliferación celular y aquí pues una vez que des el bloque hormonal te va a responder, ¿no? Entonces esto es lo normal. ¿Qué pasa cuando es resistente a la castración? Va a haber testosterona, pero va a haber mucho más testosterona, demasiada más testosterona, o testosteronas anormales que no tienen su, que son diferentes a la testosterona anormal, es decir, hay mucha más testosterona que puede venir tanto del testículo, tanto del tumor o de las glándulas, o sea, hay una mayor síntesis de testosterona. Luego el receptor es diferente, ¿no? No te responde o está amplificado o tiene una forma diferente. ¿No? Tanto que no va a poderse unir la testosterona a este receptor que tiene una mutación en su forma, o va a haber receptores adicionales en la membrana celular que van a aumentar la producción del receptor de andrógenos, activando los ligandos de forma alterna, que también van a producir esto dentro de la mitocondria con diferentes genes y van a hacer que se vada la apoptosis y finalmente, pues va a haber una proliferación descontrolada de la célula prostática por todas estas alteraciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el cáncer de próstata es, pues, está ya resistente a la castración? Lo mismo, ¿no? Vamos a ver si tiene metástasis o no tiene metástasis. Si no tiene metástasis, se va a continuar con el bloqueo hormonal, pero van a ser combinaciones de uno o dos medicamentos, ya no solo uno. Cuando es resistente a la castración y es metastásico, aquí ya sí tiene un papel la quimioterapia, incluso la inmunoterapia, tenemos radioiodos 223, hay combinaciones de quimioterapia con bloqueo hormonal, inmunoterapia tipo cipoleucel, entonces ya hay diferentes fármacos, no solo bloqueo hormonal. Ya cuando es resistente a la castración y es metastásico, ya se involucra otro tipo de terapias como inmunoterapia, radiofármacos como radio 223, terapia blanco dirigida como inhibidores de PAR, que son blancos moleculares de las mutaciones BRCA1 y BRCA2, ¿no? ¿Y qué concluimos? Pues que en el cáncer de próstata tiene también sus factores de riesgo, indudablemente la edad es la principal, antecedentes familiares, la raza negra, que afecta principalmente a los hombres afroamericanos. Es muy importante la carga genética porque probablemente se presenten a edad mucho más temprana de lo habitual. La dieta, estilo de vida también tienen un papel. El tamizaje está basado principalmente en la prueba del antígeno prostático y el examen rectal, pero esto debe ser discutido con el paciente de acuerdo a los factores de riesgo que tenga el mismo. La clínica, les decía, idealmente es pues encontrarlos en el tamizaje, ¿no? Cuando no tienen síntomas, así como pasó con Juan, ¿no? Pero bueno, cuando ya hay síntomas, van a ser síntomas principalmente urinarios y cuando hay etapa avanzada, dolor óseo, porque es el principal lugar de metástasis. Diagnóstico, ya saben, biopsia principalmente, que puede ser Tío, guiada por sonido, resonancia, PET-CT. Y el tratamiento y el pronóstico es muy variado, y hemos dicho que va a depender de la etapa, del grupo de riesgo, si es o no es sensible a las hormonas o si ya es resistente a la castración, y puede haber diferentes combinaciones, desde solo la vigilancia, tratamientos locales como cirugía, radioterapia, tratamientos sistémicos, donde principalmente la hormonoterapia es el tratamiento de primera línea en cáncer de próstata, ya sea localizado o avanzado, sensible, ¿no? Pero si no es sensible, pues ahí ya tiene otras opciones de manejo que no solamente es hormonoterapia, ¿no? Que entra ya quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, combinación de muchas de estas, ¿no? Y el pronóstico en general es bueno del cáncer de próstata si lo detectas en el tamizaje, o al menos en etapas locales, ya sean etapas 2 o 3, sí tienen chance de entrar en una remisión y en algunos casos hasta curación y vivir muchos años. Y a veces se mueren los pacientes de otras, ¿no? Infarto, lo que quieran,
pero no de cáncer de próstata. Entonces es uno de los tumores donde sí se puede hacer tamizaje, donde sí se puede encontrarlos en etapa temprana, porque son tumores que crecen en general de forma lenta, ¿no? Muy bien, y esa sería la clase de cáncer de próstata. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? De esta sí va a haber práctica, por cierto, la semana que viene se las voy a enviar. ¿Nada? Franco, ¿no tienes ninguna pregunta? No, doctora. A ver, Jason. Doctora, y en bueno, de la castración resistente, bueno, resistente a la castración, ¿se podría dar tal vez la inhibidores de los 5 alfa reductasa o no sería una opción? Es más que todo cuando son sensibles a la castración. Y de hecho eso se utilizaba antes, era una de las primeras líneas de tratamiento. Ahora esa se utiliza más que para cáncer de próstata, se utiliza más para hiperplasia prostática. Pero no, en resistente de la castración no tiene un papel los inhibidores del alfa reductasa actualmente. ¿Qué más? Y doctora, ¿se podría extirpar la próstata en caso de que ya no se pueda hacer más? Perdón, no entendí. Se podría extirpar la próstata en caso de que, bueno, como va a estar muy avanzado. Para eso es la etapificación. Si es una etapa localizada y es quirúrgicamente apto, no solamente por la próstata, sino por las condiciones del paciente, sí. Cuando ya son etapas 3 para adelante, ya no se recomienda la prostatectomía. Solo son etapas locales, tempranas. Etapa uno, etapa 2 máximo. Está bien, doctora, gracias. ¿Qué más? ¿Nada más? Bueno, pues entonces nos vemos el próximo miércoles.